Listo. Ok. Hola chicos, muy buenos días. Espero que hayan disfrutado su fin de semana largo y creo que por eso ya nos quisieron levantar hoy, la mayoría. Comenzamos con el tema de volumen del cono. Nuestros aprendizajes esperados les resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Sus maestros, el maestro Agustín Hernández, el maestro Juan Camilo y el maestro Ruperto Rojas y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Vamos a recapitular, chicos, a recordar lo que vimos la semana pasada. En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, el de su altura, al círculo formado por el otro cateto, que es el radio. Aquí tenemos la imagen, chicos, para que vayan observando de qué se les está hablando. Se les denomina base el punto donde concluye las generatrices, es el vértice. De este modo, los elementos del cono son la altura, el radio, el vértice y la generatriz. Y aquí los tenemos en la imagen. ¿Sí se acuerdan cómo se genera un conito? Con un triángulo rectángulo que gira sobre un cateto y ya nos formamos nuestro cono. La fórmula que se utiliza para el cálculo del volumen de un cono es la siguiente. B igual a área por base por altura sobre 3, área de su base. Y tenemos aquí otra formulita. Y yo les quiero preguntar algo. Con esta fórmula podría resolver el tipo de problemas que impliquen el volumen de un sólido de revolución generado cónico. Por lo tanto, la fórmula que se utiliza para cálculo del volumen de un cono es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Aquí tenemos estas dos fórmulas, chicos, pero se ven diferentes. Pero en realidad son diferentes o es lo mismo. Joshua Francisco, ¿ya estás despierto? Sí, maestra, ya se despierto. Bien, Joshua, gracias. ¿Tú cuál ves que sea la diferencia en estas dos fórmulas? Pues acá en la primera es, bueno, AB por altura sobre 3 y acá es pi por radio al cuadrado a altura sobre 3. Entonces pienso que en la segunda ecuación se está dirigiendo al radio y en la primera ecuación se está dirigiendo a la altura y a la base. En la primera, gracias Joshua, en la primera se refiere al área por la base, de la base. Sí, aquí el maestro Ruperto nos está haciendo favor de señalarlo en el cono. Y si se fija nuestra fórmula, en la segunda fórmula nos dice que es el pi por radio al cuadrado, que sería nuestra área. Entonces se refiere a que esta fórmula es lo mismo, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir y al rato van a decir, es que no sé qué hacer, ¿cómo puede ser? Entonces, nada más para que tengan visión en eso, en esa formulita, que sería su área, ¿sí? Sería lo mismo. Continuamos con el siguiente ejercicio, por favor. Nada más un comentario aquí, jóvenes. ¿Por qué se divide entre 3? Si ustedes observan, es la misma fórmula del cilindro, con la diferencia de dividirlo o partirlo en 3 partes. ¿Por qué, jóvenes? Porque si nosotros tuviéramos un cilindro con las mismas dimensiones, de la misma medida de la base, la misma medida de la altura, si tuviéramos un cilindro y un cono con las mismas dimensiones, si nosotros llenáramos de tierra o de lo que fuera un cono y lo vaciáramos en un cilindro, cabría exactamente 3 veces, ¿sale? Entonces por eso es que se divide entre 3, al igual que una pirámide y un prisma cuando tenemos otro tipo de cuerpos geométricos. Así es, chicos. Observemos la siguiente situación. En la escuela de Silvia hay un despachador de agua y para servirse ocupa conos de papel.
El diámetro del cono es de 8 centímetros y la altura es de 10 centímetros. ¿Cuál es el volumen del cono? Primero vamos a comenzar con los datos, si se acuerdan como lo hacían en ciencias físicas. Tenemos el dato de el diámetro que es 8 centímetros, la altura que es 10 centímetros y nuestro pi donde se utiliza solo 3.14 para facilitar las operaciones. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a sustituir nuestros valores en nuestra fórmula, que es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Para que no se les olvide y vayan anotando su fórmula en el formulario que les aconsejé hicieran. Sustituimos nuestros valores, chicos. B es igual a 3.14, que es nuestro pi por radio al cuadrado, que sería 4, que es nuestro radio, por 10 sobre 3. Aquí lo que vamos a hacer, multiplicamos nuestra potencia, 4 por 4, 16, multiplicado por 3.14, por 10 sobre 3, 3.14, perdón, vamos a multiplicar 16 por 10, y ahí ya tenemos 160 por 3.14 sobre 3. Nuestro volumen es igual a 502.4 sobre 3, y ya nuestro resultado sería 167.46 centímetros cúbicos. Y este es nuestro resultado de nuestro primer problemita, que está sencillo, ¿verdad? Continuamos con la siguiente situación. Arisbel, ¿gustas de leer el ejercicio, por favor? O Alejandra Jiménez. Yo, maestra. Gracias. El rancho de Don Miguel tiene 7 silos para almacenar granos. Estos tienen forma de cono recto. Sus dimensiones son de 6 metros de alto y de base 4 metros. De diámetro, cada silo se llena a su capacidad para vender posteriormente su contenido. ¿Cuál es el volumen total de granos que se almacenan en los silos de Miguel? Muy bien, gracias. Miren, chicos, aquí observamos los hilos por si algunos no tenían idea de cómo eran. Les pusimos la imagen. Vamos a ver cuáles datos son con los que contamos. La base tiene 4 metros, está hablando de la base del diámetro. La altura es de 6 metros. El total de silos son 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra formulita, que es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Después vamos a sustituir nuestros valores de nuevo, que sería 3.14. Observemos que aquí nos dice el diámetro, que son 4 metros, y nosotros ocupamos el radio. Es por eso que ponemos 2, para que no se vayan a confundir. Entonces sería 2 al cuadrado por 6 sobre 3. Después tenemos nuestra siguiente fórmula, que sería, el siguiente punto. Volumen igual a 3.14, 2 por 2 serían 4, por 6 sobre 3. Volumen es igual a 3.14 por 4, que serían 12.56 por 6 sobre 3. Y la que sigue serían, vamos a multiplicar 12.56 por 6, se nos da 75.36 sobre 3. Y el volumen de un silo sería 25.12 centímetros. Pero aquí nos está preguntando cuál es el volumen total de granos que se almacena en los silos del rancho de Don Miguel. No nada más nos está preguntando por uno, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es multiplicar 25.12 centímetros cúbicos por 7, que son nuestros silos, y nos da el resultado total de volumen, que es igual a 175.84 centímetros cúbicos. Maestro Agustín, si gusta continuar. Sí, maestra, gracias. Bien, jóvenes, continuamos con la situación 2. Dice, pero a Don Miguel aún no se le acaban los problemas. Este año el rancho de Don Miguel tuvo excedentes en la cosecha de granos y necesita construir más silos, solo que ahora quiere que sean de un volumen de 30 metros cúbicos y que conserven la misma medida de la base, por lo cual
¿Qué nueva altura deben tener los hilos? Bueno, vamos a ver. Los datos que nos está arrojando el problema son los siguientes. Misma base. El diámetro es de 4 metros. Ahora el volumen, sí, el volumen va a ser de 30 metros cúbicos. Y nuestro valor de pi, pues sigue igual, 3.14. ¿Qué me están pidiendo ahora? Pues la altura, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Despejar de la fórmula esa altura. Miren, tenemos ahí la fórmula del volumen. Pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. De acuerdo, ahí nos la está marcando el maestro Ruperto. Entonces nos vamos al otro cuadrito en color azul. Tenemos nuevamente la fórmula, ¿sí? Y de ahí vamos a ir haciendo movimientos. Observen primero el 3 que tenemos dividiendo en el segundo miembro de la igualdad. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Ahí nos está marcando el maestro Ruperto. Obsérvenlo. ¿Sí? El 3 de estar dividiendo pasó multiplicando. Y en el segundo miembro ya nada más quedó pi por radio al cuadrado por la altura. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Nos está estorbando también pi y el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Están en el segundo miembro. Esos dos términos que están multiplicando, pues los vamos a pasar dividiendo al primer miembro de la igualdad. Ahí nos está marcando con el puntero el maestro, miren. Aquí están utilizando pues la ley de la balanza. Lo que hacen a un lado lo hacen al otro lado. Se están dividiendo ambos miembros entre pi por radio al cuadrado. De tal manera que en el segundo miembro, al dividir pi por radio al cuadrado entre pi por radio al cuadrado, pues queda 1. Y ese 1 se multiplica por la altura. 1 por altura, me queda la pura altura. Y en el primer miembro, observen que va a quedar 3 por el volumen sobre pi por radio al cuadrado. Y ya nada más reacomodan su formulita y ya ponen altura es igual a 3 por el volumen entre pi por radio al cuadrado. De esta manera nosotros hemos logrado despejar la altura de la fórmula que teníamos del volumen. ¿Qué hacemos enseguida? Sustituir los valores que me están dando. Entonces, 3 por el volumen que me está dando el problema. 3 por 30, observen. Aquí faltó nada más. Hay un pequeño error de dedo, ¿verdad? Ahí tiene que quedar pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Y ya en la parte azulita ya viene ahí acomodado. Entonces, arriba tenemos 3 veces el volumen, 3 por 30, sobre el pi, que es 3.14. Y observen, el diámetro es 4, pero estamos trabajando el radio en la fórmula. Entonces, la mitad del diámetro es 2, que es el radio. Nos queda 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Multiplicamos 3 por 30, me va a dar 90. Y luego elevamos al cuadrado el 2. 2 por 2 son 4. Y abajo quedó 3.14 por 4. Enseguida, ¿qué hacemos, jóvenes? Multiplicamos 3.14 por 4 y me va a dar 12.56. Al final hacemos la división 90 entre 12.56 y vamos a obtener ahora sí la altura, ¿sí? La altura va a ser 7.16 metros, ¿sí? Para ese volumen que vamos a ocupar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Miren, nada más ahí deben de tener cuidado en ese despeje de la altura. Tienen que hacer sus movimientos uno por uno, jóvenes, para que no se me vayan confundiendo, ¿de acuerdo? Ahí el maestro Ruperto se regresó un poquito para observar. Entonces, el primer movimiento que se hizo fue ese 3. Ese 3 que estaba dividiendo pasó multiplicando, ¿sí? Después el segundo movimiento que se hizo fue trasladar ese pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado que estaba en el segundo miembro está multiplicando, pasa dividiendo. Y ya logramos despejar la altura, jóvenes. Ahí está, miren. 3 por el volumen entre pi por radio al cuadrado igual a la altura. Eso es lo más difícil, creo, en este problema, hacer el despeje. Lo demás es pura sustitución
que ya vimos paso por paso. Muy bien, profe. Adelante, profe Camilo. Sí, y buenos días. Situación 3. Existe un dulce típico mexicano que tiene la forma geométrica de un cono. Estos dulces en forma de cono se llaman chupirules. Si los conocen, ¿no? Cuando van mucho a Guanajuato, pues traen los chupirules. Doña Inés, que se dedica a hacer este tipo de dulces para venderlos en la feria, me pidió que le ayuden algunos cálculos para saber cuánto caramelo se utiliza para 4 tamaños diferentes, 10, 15, 20 y 25 centímetros de altura respectivamente, pero necesita que todos conserven el mismo diámetro de 6 centímetros. También quiere saber cuánto caramelo se utiliza si se conserva la altura de 10 centímetros y varía el diámetro, 4, 8, 12 y 16 centímetros respectivamente. Esto le servirá a doña Inés para tomar una mejor decisión para la fabricación de los chupirules. Entonces, aquí el problema lo vamos a dividir en dos. La primera parte, cuando lo que queremos que varíe es la altura y que el diámetro o el radio en este caso quede constante, ¿verdad? Pues la fórmula la vamos a aplicar directamente. Lo que queremos saber es el volumen. Pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. Esa fórmula, pues ya sabemos que el valor de pi es 3.14. En este caso, para el primer cálculo, el radio se va a mantener constante. ¿Cuánto dice que va a ser el diámetro para el primer cálculo? ¿Quién me dice? Ahí está. ¿Cuánto va a ser? Ahí lo está señalando el profe Ruperto. 6 centímetros. Por lo tanto, si el diámetro es 6, pues el radio va a ser 3. Si se fijan acá en la tablita, el radio se mantiene constante, ¿sí es cierto? 3, 3, 3, 3. Y lo que va a estar cambiando va a ser dura. Para el primer chupirul 10, 15, 20 y 25. ¿Cómo se calculó la área? Que está aquí 28.26. Pues multiplicando pi por radio al cuadrado, como está aquí, que sería en este caso 3.14 por 9. Por eso el área de la base se va a mantener siempre constante, ¿sí es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, ya nada más, este 28.26 lo tenemos que ir multiplicando por las alturas y el resultado dividirlo entre 3, por decir, para el chupirul número 1, tendríamos que multiplicar 28.26 por ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la primera altura? Ahí mismo la tablita está. ¿Por 10? Por 10, efectivamente. 28.26 por 10. Si se fija, nada más se recorre un punto decimal, un lugar, perdón, el punto decimal sería 282.6. Pero como es un cono, pues tengo que dividir entre 3. 282.6 entre 3 me da ahora sí ese resultado que está ahí abajo, 94.2. Ese será el volumen para un chupirul que tiene radio 3 y altura 10. ¿Qué pasa cuando el chupirul la altura cambia a 15? Cambia a 15. Ahora voy a multiplicar. Ya tengo el área de la base, que es 28.26. Esa no va a variar porque el radio no varía. Ahora lo multiplico por 15, 28.26 por 15, y el resultado que me dé de esa multiplicación, pues lo tengo que dividir entre 3, porque es un cono, y al final me da 141.3. Ese sería el volumen cuando tenemos un chupirul que tiene otra vez radio 3, pero cambió su altura a 15. ¿Qué pasa cuando el chupirul, la altura cambia a 20? Pues el área de la base sigue igual, 28.26. Ahora tengo que multiplicar 28.26 por 20, que es la altura, y ese resultado dividirlo entre 3, y me da 188.4. Quiero que vean ese dato 188.4 con el primero, con el de 94.2. Si se fijan, la altura en el primero era 10, y la altura en el segundo, en este chupirul número 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la altura del chupirul 3? 20.
20. Si se fijan, la altura aumentó al doble, ¿sí es cierto? ¿Ya checaron que la altura aumenta al doble? Chequen cómo aumenta el volumen. ¿Conserva la misma relación? 94.2 para 188.4. ¿Sí es el doble? Sí. 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 ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo concluir con esto? Puedo concluir que si yo tengo un cono donde el círculo de abajo sea la base, la mantengo constante y voy aumentando la altura, ese volumen va a ir modificándose en proporción a cómo aumente la altura. En este caso, si aumenta al doble, el volumen va a aumentar al doble. ¿Qué creen que pase si la altura la aumento al triple? ¿Qué va a pasar al volumen? Si en vez de 10 la altura sería 30, que este problema no lo tiene, pero ¿qué creen que pasaría con el volumen? ¿Cómo sería? Si la altura en vez de 10 la aumento a 30, o sea, la altura la aumenté al triple, ¿cómo aumentaría el volumen? ¿Aumentaría el triple o aumentaría más? Aumentaría el triple. Aumentaría el triple, efectivamente. Entonces, eso sí es algo importante que me debe de quedar. Por último, el chupirul número 4, cuando la altura tiene 25, pues el área de la base sigue conservándose igual, 28.26, y tengo que multiplicar 28.26 por 25, y eso dividirlo entre 3 porque es un cono. Haciendo esas operaciones, pues me da que el volumen del chupirul 4 es 235.5 centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso es cuando la altura es la que voy a modificar. ¿Qué pasa cuando voy a modificar el diámetro? Ahora la altura se conserva igual, ¿sí? Dice, después se calcula el área de la base variando el valor del radio en 2, 4, 6 y 8 centímetros. Como los datos que me daban era el diámetro, ya sabemos que el radio es la mitad, por eso aquí nada más se pone el radio, 2, 4, 6, 8. Entonces, ahora la que va a variar va a ser el área de base. Perdón, también la altura la vamos a ir variando, ¿eh? También la altura dice que la vamos a ir variando. Entonces, ya sabemos que para calcular el área de la base, ¿de dónde sale este 12.56? A ver, alguien en el primer chupirul, perdón, en donde dice el número 5, chupirul número 5, a ver si alguien me sabe explicar cómo es que se obtiene el 12.56. ¿Cómo obtendría yo ese 12.56? Disculpe, maestro, por interrumpirlo. Aquí la altura también hubo un gran error de 3 dedos. La altura es constante de 10 en cada chupirul. En 5 al 8 son 10, es de 10, no es de 15, 20 y 25. Para que lo tomen en cuenta, por favor. ¿La altura se mantuvo constante, maestra? Sí, No la maestra, así alcancé a es. escuchar. La altura es constante, ¿En de cuál? 10 centímetros en el chupirul 5, 6, 7 y 8. Ok, 10 centímetros. Pero entonces nadie se animó a participar. ¿De dónde sale el 12.56? Yo. A ver, Lili. Pi por radio al cuadrado. Efectivamente, pi por radio al cuadrado. Ahí lo estaba señalando el profe Ruperto, área de la base. Si yo multiplico pi por radio al cuadrado con un radio de 2, entonces el 2 al cuadrado va a ser 4. Y si multiplico 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado son 4. Y si 4 lo multiplico por 3.14, me da ese 12.56. ¿Verdad? Ay, se me tapó mi pantalla, profe. No sé con qué. Alejandro. Alejandro. Yasmín. Zaira. Alejandro. Mande, profe.
Es que se me anda cortando bien feo el internet y se me ha cortado No, todas las perdón, es clases, pero a otro Alejandro, es que se no me me ha sacado tapó lo tu bueno. pantalla. Sí, Ah, ok. ya. Otra vez, Alejandro. Bien, si quieres te auxilio, maestro Camilo. No, ya me lo quitaron. ¿Sabe qué me ha aparecido aquí en la pantalla? Entonces dijimos que el área de la base 12.56, ¿verdad? Entonces ya nada más se multiplica por 10, que sería la altura, y se divide entre 3 y me da este valor. Ahora, para calcular este 50.24 tuvimos un radio de 4, entonces 4 lo elevamos al cuadrado, son 16, y si 16 lo multiplico por 3.14 es como se obtiene este 50.24. Y 50.24, pues aquí creo que sí se multiplicó por 15 y da este 167.46, ¿sí? Porque si lo multiplicaría por 10, pues no me daría esta cantidad. Creo que este resultado sí está multiplicado por 15, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos va a servir también para 113.04, ¿de dónde sale? Ahora es el radio 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, son 36, y 36 si lo multiplico por 3.14, resulta este 113.04. Y 113.04 cuando lo multiplique por la altura, en este caso son 20, que no da esta cantidad tampoco. 113.04 serían 226.08 por 10, aquí 12.56 para que me diera 41. Son 12, 4. A ver, profe, no sé si pueda regresar a la lámina anterior. ¿En cuánto es? Aquí dice la altura. También se quiere saber cuánto caramelo se utiliza, se conserva a la altura de 10 centímetros. Ya, profe, regreses. 12.56, sí, perdón. Por este 10 y dividido entre 3 da este 41.86, 50.24, pero por 10. O acuérdense que la altura se mantiene en 10 y se divide entre 3 y sí da este valor, ¿sí? Y también 113.04 que resultó de la base se multiplica por 10, se divide entre 3 y da este valor, 176.0.8, perdón. Y por último, cuando el radio es 8, 8 al cuadrado es 64, y 64 se multiplica por 3.14 y me da esto, 200.96. Se multiplica por la altura, que aquí debe ser constante, debe ser 10, me va a dar 2009.6, y 2009.6 cuando se divide entre 3 me va a dar 669.86, ¿sí? No sé si haya alguna duda. Dice, por último, se analizarán las tablas para saber qué sucede con el volumen cuando la altura y el radio varían. ¿Qué observaron en las tablas con relación al volumen? ¿Cómo te imaginas los cuerpos de los dulces cuando se van modificando sus medidas? ¿Qué pasaba cuando modificamos la altura? Si modificaba la altura al doble, ¿qué pasaba con el volumen? También aumentaba. ¿Aumentaba cuánto? Si la altura Al lo doble. modificaba al doble, ¿el volumen aumentaba al doble? Sí. Perdona, ¿cuánto? Aumentaba el doble. Al doble. ¿Y qué pasa en la segunda tablita cuando se aumentó el radio? Si el radio lo aumentamos al doble, el volumen también aumenta al doble. A ver, no sé si se puede regresar, profe, ya para, nos pasamos un poquito. Aquí está, mire, de 2 aumentó a 4, es el doble, ¿sí es cierto? ¿Y qué pasa con el volumen? Observen el volumen, 41.86 y 167.46, ¿es el doble? Sí. A ver, chéquenmelo. ¿Cuánto sería el doble de 41?
ahí en eso. 82. 82, quiere decir que no es el doble, ¿verdad? No es el doble. Aquí el profe Ruperto nos está enseñando esta tabla. Miren, el volumen del cono cómo aumenta. Cuando aumentan el radio, va a aumentar, en realidad, si lo aumento al doble, va a aumentar 4 veces. 4 veces. ¿Sí? Que sería el 2 elevado al cuadrado, porque lo que estoy modificando, pues es el radio. ¿Sí? Y el radio se eleva al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, el volumen en realidad aumenta 4 veces. 4 veces. Cuando se aumentó al doble. Revísenlo la tablita y va a ser 4 veces. ¿Sí? Si lo aumento al triple, el radio lo aumento de 2 a 6, va a ser 1 a 3, pero ese 3 lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces va a aumentar 9 veces. Si el radio lo aumento al triple, el volumen aumenta 9 veces. Y si lo aumento 4 veces, entonces si en vez de un radio 2, yo tengo un radio de 8, entonces aumentó 4 veces. Entonces la escala vamos a decir que sería 1 a 4, pero como el volumen está aumentado al cuadrado, pues entonces el volumen aumentaría 4 al cuadrado, que sería 16 veces. ¿Sí? Esa es la actividad que es para hoy, chavos. Resuelve el punto 1 de la página 224 de tu libro de Matemáticas 3, Conecta Estrategias, ¿sí? Recuerda que al terminar tu actividad debes tomar fotografía y no olvides anotar tu nombre completo, grado, grupo y fecha. Lo puedes enviar por Telegram, WhatsApp o correo electrónico. ¿Alguna duda hasta ahí, que ya nos pasamos un poquitillo? No, ¿Algo que profe. quieran agregar los profesores? Pues nada más recordarles a los alumnos en la segunda